Sin mayores preámbulos, voy a saludarla. Digo preámbulos en el sentido de decir, bueno, ¿cuánto podemos llegar a hablar con ella? Carolina Suárez, periodista especializada en relación de consumo. Hola Carolina, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por el llamado. No, por favor, Carolina. Cuando ves los parámetros de inflación que se dan, que deben tener una base estadística, uno no puede dudarlo porque quizás lo tengan ciertamente, es lo que percibe la gente. Te digo por qué, porque acá en el común de los correntinos dicen, no, pero a mí tal cosa me sale más caro, tal otra me sale más caro, o el dinero me alcanza cada vez menos. Los parámetros, ¿cuáles, cómo lo miras vos? Bueno, siempre está, por supuesto, no digo la desconfianza ni la duda, pero sí comparar los datos duros que puede tener el INDEC mes a mes cuando nos informan la canasta básica alimentaria para no caer en la indigencia, por ejemplo, y ahí tendríamos que repasar esa canasta y decir, ¿es la misma que vos consumís en tu casa con la compra que Mm, haces en el supermercado? Tener análisis, por ejemplo. claro. Esas cuestiones, por ejemplo, se van entendiendo, ¿no? ¿Te alcanza hoy, según lo que indica el INDEC, tanto para sostener una familia o la realidad es totalmente distinta? Entonces empezás a comparar lo que, digamos, las canastas que elaboran, por ejemplo, consultoras privadas, que Mm, parecen más cerca de la realidad y muchas veces son más del doble. Tal vez es eso, uno dice, bueno, será momento de reformar, muchas veces se ha hablado de si es momento de reformar esas mediciones que se hacen, qué pasa en el mundo. Ustedes fíjense que el año pasado, no quiero extenderme mucho con esto, pero mm, por parte de unos investigadores de INDEC, donde había sociólogos, donde había también nutricionistas y médicos, lo que hicieron fue tratar de vivir con esa canasta alimentaria y lo que llevó es que a los pocos meses empezaron a tener pérdida de peso y mm. tener inconvenientes en su salud. Eso te marca algo puntual. Entonces, decir, esos números que conocemos mes a mes, que representan esa canasta, ¿son reales? Bueno, esa duda siempre ha estado. Y por eso es que la gente en la Sí. práctica dice, no, a mí yo gasto más, yo no gasto esto Mm, a la hora de ir a comprar, o no subió esto el precio real. Después claro. existen, por supuesto, no es que haya mentiras, sino cómo se hace la toma de esa medición. Sí, vos sabés que me quedaba pensando en algunos productos, ¿no? Porque uno que va al supermercado se encuentra con productos básicos que tienen una disparada más allá del porcentaje que se establece. Digo, hay productos como por ejemplo la yerba que uno no entiende por qué sube de a 10, 20 pesos, nunca hay Ujú. una explicación lógica, y de otros productos que también van con esa sintonía. Digo, hay elementos que para una familia tipo son elementos básicos y que tienen una variación que tampoco termina de entenderla. ¿Sabes en qué otro aspecto? En el negocio que compras. Porque de un negocio a otro puede llegar a tener una variación de 20, 30 pesos. Y uno entiende cómo es, digo, como usuario, como consumidor, dónde está, por qué cambia tanto de un lado a otro. Bueno, la dispersión de precios en la Argentina es un problema de hace muchos años, ¿no? Y por eso nace el de precios cuidados en el 6 de enero del 2014. Esa fue la decisión. En ese momento Augusto Costa era secretario de Comercio de Nación Sí. y lo presenta para ver si puede de alguna forma terminar con eso. Obviamente pasaron 6 años y Mm, seguimos en el mismo lugar, sino es que estamos peor. En el medio conocimos distintos programas, los de emergencia como los del año pasado, que habían congelado por 6 meses los precios, recuerdan ustedes, a través de un decreto en abril del anterior presidente, que fue Macri, que nos dio a conocer esta cantidad de productos que se congelaban. Luego, este año, en el medio de la pandemia, mediante un decreto, conocimos también los precios máximos, que abarca una cantidad más amplia. Estamos hablando de 2.300 productos que también se congelaron, que después, hace 2 meses, en mediados de julio en realidad, sufrieron una autorización de aumento, pero por supuesto menor a la que los industriales de la alimentación solicitaban, porque explicaban una serie de cuestiones. Y lo que decías recién, por ejemplo, cuando hablaste de la yerba es real, ustedes conocen el tema mm, el mejor que nadie. 2 veces al año se establece el valor de la yerba, por lo menos en lo que hace a la instancia de generación, se fija un monto. Luego, obviamente, habrá cambios que puede ser con el packaging, que pueden ser vinculados con algunos de otros factores. Muchas veces hablamos del combustible, muchas veces podemos hablar de que si es un commodity o no el producto finalmente, pero no puede haber actualizaciones como las hay. Y en todos los sí. casos se repite la constante de por qué no hay una claridad en la cadena de comercialización. Nunca queda claro.
todos se queja el productor, el pequeño principalmente, y se queja el consumidor siempre cuando va a la góndola. En el medio nadie entiende cómo se conforman los precios, parece una fórmula casi de la Coca-Cola, porque en realidad nadie sabe cómo se terminan estableciendo, se echan culpas, algunas instancias que son las señaladas, los comerciantes o tal vez los supermercados dicen nosotros no establecemos precios, a nosotros nos fijan, nos llega la lista, es la industria dice no, nosotros no, es la parte que termina comercializando, y esto ha llevado años y años y años sin resolver. Al día de hoy tampoco sabemos cómo están dispuestas los precios. Por eso hay desde hace un par de años una ley que debería haberse puesto en práctica, casi posterior a lo que fue los precios cuidados, nació el Observatorio de Precios de Bienes y Servicios. Sería la solución perfecta, ponerla en práctica. Que estén todos en una mesa, representados a través de la Secretaría de Comercio, y se pueda, en principio, hacer esta radiografía para acabar de una vez con todas estas dudas. La pregunta es por qué no se pone en marcha, ¿no? Claro, obviamente, esa era la pregunta, es decir, ¿y qué? Si todo esto es tan fácil, ¿por qué no se lo pone en marcha? Pero vos sabés que en el hábito de consumo también ha surgido, y con mucha fuerza en el último tiempo, lo que se denominan segundas, terceras marcas, que te aparecen así, y uno no sabe. Uno termina probando todas las marcas para saber qué más o menos puede llegar a tener o consumir. En ese ámbito también se deja de lado al consumidor, digo, que termina que andar haciendo un testeo personal por 20 marcas de un mismo producto completamente distintas. Fíjate que el fenómeno de segundas marcas blancas, terceras marcas, es muy interesante porque cada uno tiene una característica. Las segundas marcas, en realidad, están respaldadas por las líderes, porque son lo mismo, están fabricadas en los mismos lugares, gozan de menos publicidad, de marketing, no lo tienen, no lo vemos, no lo escuchamos, y vos decís, pero a ver, pero son buenas, entonces das vuelta al packaging y te vas a dar cuenta de dónde se originan. Después, por supuesto, puede cambiar algo en la fórmula o en la combinación, pero la calidad no va a dudarse porque es de la misma planta de la que provienen. Luego verás si tiene hierro esa leche, si no, si está fortificada, si es simple, si tiene más o menos grasa. Pero en realidad el origen no se duda. Lo que sí fue llamativo los últimos años, porque comenzó, que no es un producto nuevo, pero que empezó a copar algunas góndolas, se hizo más visible, fueron esas denominadas terceras marcas. Que estaban, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, estaban muy presentes en el conurbano, en lo que es el primer cordón, y lo que uno veía en sus almacenes, principalmente de barrio, esas marcas que jamás había escuchado de ellas, no era en sí la marca o el origen, sino lo que informaban en su packaging. Entonces comenzabas a ver un producto que te informaban que era leche, pero si te acercabas y leías, te decían que era a base de leche. Una hamburguesa que parecía hamburguesa, que tenía un packaging de hamburguesa con una foto de hamburguesa, pero que en realidad la información te decía que eran medallones de soja. Un producto que parecía un yogur, pero en realidad era símil yogur. Entonces ahí es otra cuestión. Ahí ya se está generando una confusión al momento de informar al consumidor. Ahí, por supuesto, hay una ley, que es la ley de información, hay un artículo, del artículo 4 de la ley de defensa del consumidor, que es el derecho a la información, donde sí tienen, por supuesto, han cometido y son pasibles de sanción las empresas. ¿Por qué? Porque te generan una confusión. Cuando vos vas a comprar un producto, te fijas en todo, no en el precio. Te fijas si tiene más o menos grasa, si es entera, y si es leche, principalmente. Entonces, si te engañan, si existe una publicidad engañosa, por supuesto, ahí debería haber actuado en su momento la Secretaría de Comercio, en la propia ANMAT, porque además después se pone en duda la calidad del producto. Y ellos siguen estando en las góndolas. Entonces, tal vez la diferencia está en eso, ¿no? En si, más allá del precio, de si usar o menos publicidad hace que sea más barata, o si por ser mucho más barata me estoy llevando otro producto y puedo poner en riesgo mi salud, no por el origen, no es que sea un origen dudoso, porque si está aprobado por la ANMAT estaría bien, pero por ahí me confundo y pienso que estoy tomando leche y no estoy tomando leche, pienso que estoy tomando yogur y no lo estoy tomando, ¿no? Pero en todo esto siempre está indefenso el consumidor, parece ser Siempre. Siempre. Sí, la verdad es que la Argentina
nosotros tenemos una ley de 1993, antes de la reforma de la Constitución, donde se incluyó el artículo 42, que es como la columna vertebral de los derechos del consumidor. Tan solo hacer el repaso, el artículo 42 y el 43, vas a ver los principios fundamentales del derecho del consumidor. Los primeros 10 años, por supuesto, costaron. En el medio llegó la crisis del 2001, claro, y ahí comenzaron a hablarse de qué era el consumidor, del indefenso, las distintas prácticas, pero no avanzó mucho. Podría decirte que hasta el 2010 recién la gente comenzó más a entender de qué se trata. Es una ley nueva, si uno lo compara con la ley laboral, por ejemplo, y siguen habiendo dudas en la ley laboral, y siguen habiendo actualizaciones. Bueno, esto mismo pasa con la ley de defensa del consumidor, entonces por eso se entiende que se vayan sumando año con año, la gente empiece a utilizar la herramienta, pero después está la respuesta. ¿Por qué la gente se desalienta o se desanima muchas veces al reclamar? Bueno, porque a veces no obtiene las respuestas que desea. Pero volviendo a la debilidad, la ley es clara y lo menciona todo el tiempo, siempre habla de, no que el consumidor sea alguien que no quiera reclamar, sino que el consumidor es el eslabón más débil en la cadena. Claro. A él se le tiene que informar, a él se le tiene que dar, no digo se lo tiene que tratar mejor que al proveedor, pero se tiene que tratar de manera razonable, ¿no? Y eso es lo que no vemos. Por eso esto no es un problema de alimentación o los productos que están a la venta en el supermercado. Esto sucede con servicios públicos, esto sucede con todo lo que sea la relación de consumo. Nadie está exento en la relación de consumo porque todos somos consumidores usuarios las 24 horas del día. Desde el colchón en el que te compraste para dormir hasta si te despertaste y te lavaste los dientes y no tenés agua. O sea, todo es parte de las relaciones de consumo y siempre hay una desprotección. Entonces, uno lo que ve es que tal vez la ley está bien, los soportes normativos, pero después lo que pasa en la práctica va un tanto retrasado, va caminando lento, si se quiere. Ahora, el consumidor, ¿qué le podemos decir? Esto que se ha declarado en las últimas horas, que la telefonía celular fija, servicios de internet, la televisión paga, son servicios públicos esenciales. ¿Qué quiere decir? ¿Esto les beneficia en algo, le perjudica en algo? ¿Cómo es? Mira, la discusión nace hace muchos años. Recordemos que desde 1990 nosotros tenemos telefonía fija como servicio público cuando se privatiza, ¿no? Sí. Y cuando en los mediados de 90, un par de años más tarde, se comienza a hacer efectiva la telefonía celular, se busca incluirla. Desde ahí comienza una discusión de las entidades que representan, las ONG que representan a los consumidores y usuarios, y desde siempre, primero como propuesta del Congreso, luego con la creación de la comisión que funciona dentro de la ENACOM es el organismo de control de las comunicaciones, reclamando esto, la figura de servicio público para la telefonía celular. ¿Y por qué servicio público? Me preguntabas, porque fíjate lo que sucede con la luz y el gas. Había audiencias públicas, me vas a decir, bueno, no tengo participación, como usuario solamente puedo ir a exponer, pero no puedo cambiar nada de lo que ya está establecido. Pero por lo menos hay una diferencia en que las empresas tienen la obligación de informar, de dar a conocer las inversiones, de si las llevaron adelante, de los planes que ellos tienen de mejora, además lo tienen que reportar, si hay sanciones, digamos, toda una apertura que hoy, por ejemplo, la telefonía celular no existe. Y por supuesto fijar un precio razonable, fijar un precio que se convierte en tarifa y deja de ser precio. Y esto es un dato importante, no es un sinónimo precio y tarifa por esa discusión que estoy mencionando. El año pasado, lo que conocíamos como tarifa de telefonía fija, dejó de serlo por un decreto que lo modificó. Y fue un retroceso porque habíamos pasado, no había perdido el carácter de telefonía, de servicio público, la telefonía pública, pero sí había perdido el de precio, pasó de tarifa a precio, y fue un retroceso. Tal vez, cuando preguntas, ¿es bueno? Sí, por supuesto es bueno. Tal vez la pregunta es si en un contexto de pandemia
en vez de decreto, que este decreto, como bien dijiste, habla de TIC, además de las dos telefonías que vos mencionaste, incluye a Internet, que es una discusión en el mundo, si se lo puede considerar un derecho humano, como lo es el agua, y esto ya viene de hace varios años, y tal vez el menos incluido, que es la televisión paga. En esto lo que se busca es entender el contexto. Hoy las comunicaciones son vitales, la gente necesita comunicarse para ser informado, claro. Es decir, necesita ver la televisión para que le informen de las novedades, de si hay una aplicación que se usa, de si hay una novedad en materia de precios, o sea, necesita asegurar eso. Necesita, por otro lado, contar con Internet, porque es la vía que va a permitir que él esté conectado con el mundo en este aislamiento que conocimos y el que es nuevo. Necesitamos hablar también de lo que son los consumidores hipervulnerables. Hipervulnerable puede ser por una cuestión económica, pero también puede ser las personas que no son nativos digitales, no saben cómo utilizar. Nadie le ha preguntado a las personas más grandes cómo hicieron para poder utilizar el WhatsApp, cuando no utilizaban telefonía celular. Bueno, esas cosas son las que se analizan. Y por supuesto, en la materia de telefonía, tanto fija como celular. Es un reclamo, repito, que están todas las entidades de consumidores de acuerdo, que lo han exigido. El tema es si tal vez llegó bien en este momento de pandemia como decreto, y si no debería haberse hecho un proyecto para ser analizado en el Congreso. Siempre uno prefiere un proyecto tratado en el Congreso, con toda la letra chica, a un decreto, porque ya sabemos lo que se escribe muchas veces en un decreto, después se termina borrando, ¿no? En la siguiente administración. Claro, con entonces otro uno prefiere que sea una ley, no es una cuestión menor. Sí. Pero es una cuestión que tal vez hoy ya lo tenemos. Ya ahora la gente lo que tiene que entender es que no se va a fijar un precio y le van a anunciar en 30 días, le aumentan tanto porcentaje en su factura de telefonía celular. Que ahora, en principio, recuerden, del 31 de julio, es decir, va hacia atrás, porque pueden ser aumentos anunciados, y hasta el próximo 31 de diciembre no hay aumento en ninguna TIC, Internet, telefonía celular y fija, televisión paga. Pero la discusión va a ser el año próximo. Ahí, cuando las empresas licenciatarias quieran establecer los nuevos montos, bueno, ahí se verá si son razonables y deberían explicar por qué dan esos aumentos. Y ahí, bueno, habrá una negociación o no. Seguramente llegaremos a hablar también de un instrumento como alguna audiencia pública o similar. Pero, digamos, no sería malo. El tema es a ver con qué sorpresa también nos vamos a encontrar, porque no creo que los departamentos legales de las empresas de telefonía se queden tanto tranquilas la próxima semana, ¿no? Uno cree que no se van a quedar con los brazos cruzados, pero independiente de eso, vos sabés que tengo la sensación que este decreto, que la legislación que todavía no sale, van muy detrás de lo que es la realidad de la sociedad, porque hace años que venimos con esto y cada vez más, y este contexto de pandemia aceleró todo ese proceso tecnológico, y la dependencia de la sociedad respecto de estos servicios es notable. O sea que la misma sociedad es la que va a terminar empujándolo después, más adelante, tarde o temprano, hacia ese camino. Sí, la verdad es que si haces un testeo y le preguntas a la gente, ¿le parece bien que ahora las empresas a través de este decreto tengan que informar o que no pueden aumentar, en principio que no pueden aumentar, pero que informen los aumentos o que seamos participativos? Creo que sí. Cuando uno yo hace años que me dedico a esto y nunca, jamás, en la historia, por lo menos de los últimos 15 años, la telefonía, y ahora ya se las denomina TIC, porque es todo un rubro en sí, están en el top 3 de los reclamos de los consumidores. Eso habla de la calidad del servicio, y la calidad del servicio, la prestación del servicio se tiene que asegurar con una calidad que debe ser, digamos, buena, considerada buena. Entonces, eso no es menor. O sea, por eso digo, si uno hace un testeo y le pregunta a la gente va a estar contenta con este decreto. El tema es después si podemos hilar fino y ver qué pasa, ¿no? ¿Habrá desinversión? ¿Las empresas van a continuar como lo venían haciendo? Tal vez la llegada de nuevas empresas que estaban dando vuelta o de nuevos empresarios que tal vez veían en la Argentina
ya no te digo decir un mercado oligopólico, pero dividido en 3 grandes empresas a nivel nacional que manejan las comunicaciones, que parecen poco, porque vos fíjate que hay un aumento y uno aumenta al 5, el otro al 6 y el otro al 4,5. O sea, la verdad es que están como pares hasta en esas decisiones. Entonces, sí, puede desalentar que haya más jugadores en el país, que siempre uno lo prefiere, ¿no? Cuanto más jugadores hay en la cancha, mejor para el consumidor. Son preguntas que quedan abiertas, sí, y que lo vamos a conocer con el tiempo. El decreto rige, ya aplicó, y seguramente alguna letra chica la vamos a conocer de parte de la ENACOM, que ha sido designada, por supuesto, como la encargada de llevar adelante todo, desde las sanciones y todo lo que sea la norma de aplicación, ¿no? Carolina, te mando un beso grande y la verdad, gracias. Ha sido muy interesante escucharte. Por favor, un placer. Que tengan buen domingo. Igualmente, Carolina Suárez, periodista especializada en relaciones de consumo.